Antes de comenzar nuestro curso, hagamos una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame y consuélame. Revélame los deseos del Padre y dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar, lo que debo comprender, lo que debo sufrir, lo que en silenciosa modestia y en oración debo aceptar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuo sí a los deseos del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a ver un grupo muy importante en el entorno de la vida de los judíos de tiempos de Jesús y de los primeros cristianos, de los cuales escuchamos sobre ellos, pero a veces no sabemos bien en qué consiste. ¿Quiénes formaban el clero y quiénes eran concretamente los ancianos del Sanedrín? Estamos hablando de una alta jerarquía sacerdotal. Es decir, que es un grupo grande de sacerdotes. Ya la clase pasada decíamos que de hecho hay también sacerdotes de la aldea, ¿no? En la aldea hay sacerdotes, pero hay una clase social alta de sacerdotes que son los que vivían en Jerusalén. Estos sacerdotes de Jerusalén viven con una serie de honores, ¿verdad? Pues también por su categoría como maestros, que no comparten los sacerdotes de las aldeas. Los sacerdotes de las aldeas comparten la situación de pobreza o riqueza de la propia aldea. Cuando la escritura nos habla del Sanedrín, nos está hablando de una especie de senado que existía en Jerusalén. Estos miembros del Sanedrín son jefes de aldea, comerciantes, terratenientes, que tienen el privilegio o el honor de representar al pueblo. En teoría, como sucede siempre, porque desde luego que la calidad moral de cada persona tiene mucho que ver con la calidad política de cada persona. Entonces, la mayoría de estos miembros del Sanedrín, aunque en teoría representan al pueblo, pues algunos de ellos son personas que se aferran al poder, a su papel en el Sanedrín, para mantener una situación privilegiada. Y podríamos decir que pues habría cierto nivel de corrupción dentro del Sanedrín. Cosa que sucede en este tipo de estructuras humanas, ¿no? Podemos pensar en nuestra propia Cámara de Diputados, en nuestro propio Senado, no es privativo de nuestro país, en las estructuras de poder, en todas las estructuras de poder, pues el ser humano, es frágil y es sujeto de corrupción. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar rápidamente sobre cuál era la postura política del pueblo en general, porque quizá te pasa cuando vemos películas, no sé, sobre la vida de Jesucristo, que nos preguntamos cómo es que todo un pueblo transita de seguir a Jesús, de partir el pan con Jesús, de verle hacer milagros, de cantarle Hosana, ¿no? De saludarlo con palmas. ¿Cómo es que el pueblo entero transita de esa postura a gritar crucifícalo? Y nosotros nos horrorizamos ante cómo pudieron estos hombres hacer semejante cosa con el Dios vivo. Y yo quiero recordarte que la escritura siempre nos habla en muchos niveles. Lo que sucede en la historia del pueblo de Israel en la venida de Cristo en el Nuevo Testamento
también sucede en nuestra historia. Y te digo esto porque estudiar la Biblia, como la vamos a estudiar aquí, con cierta profundidad, ¿no? Sí, les digo, como con cierto trabajo, porque vamos a tener que trabajar, solamente tiene un sentido si nosotros logramos descubrir qué implicaciones tienen estos sucesos en nuestra vida. Y creo que esa ha sido mi postura siempre en estas clases de Biblia. O sea, no estudiamos la Biblia para decirle a toda la gente que estudiamos la Biblia, para sentirnos superior a los demás. La finalidad de estudiar la Biblia es encontrar el sentido y el mensaje que estas situaciones históricas tienen para mi propia vida hoy, en mi país, en mi ciudad, en mi casa, en mi familia. Y si no podemos hacer vida a la escritura, estamos perdiendo el tiempo o estamos dedicándonos a un trabajo egocentrista. Entonces, por eso quiero que veamos la postura política del pueblo en general en el Nuevo Testamento, buscando aquello que tiene de riqueza para mi propia vida. Quiero que veas aquí los grupos que se forman alrededor nuestro. Primero tenemos en un primer grupo, ¿no? Del pueblo de Israel a unos judíos resistentes al poder romano. Estos judíos resistentes al poder romano son, digamos que las personas más celosas de la fe y más religiosos. Quiero analizar rápidamente las dos palabras. Te recuerdo que decir que la persona es religiosa en cuanto a su etimología significa que se liga a sus creencias y como tiene la partícula re, te recuerdo que la partícula re significa repetir y repetir y repetir, esta persona se liga a sus creencias por medio de actos repetidos. Entonces, los judíos religiosos son esos judíos, ¿verdad?, que siguen la tradición, que siguen su liturgia, que son fieles a las creencias de sus padres y que son celosos en el sentido de que se cuidan de no ser infiel a sus creencias. Bueno, pues a esto les llamamos los judíos resistentes al poder romano. Es decir, que no se sienten confortables con la opresión romana, que por cierto, pues algunos autores consideran que era bastante ligera en ese momento, porque pues sí, les quitaban bastante de impuestos, pero les permitían a los judíos tener sus propias reglas, sus propias costumbres, su propio modo de proceder. Pero bueno, los judíos, claro, sabiéndose de una estirpe elegida por Dios, pues son resistentes al poder romano. Dentro de estos judíos resistentes vamos a encontrar también grupos. El primer grupo va a ser el grupo de los fariseos. De estos fariseos nos habla Jesús y no de modo amable. ¿Te acuerdas que ya decíamos, no? Que como en el Evangelio de Mateo, bueno, pues hay estas expresiones tan fuertes de Jesús hacia los fariseos. Los fariseos son entonces judíos resistentes, celosos y religiosos, pero con la particularidad de que son pacíficos. Son judíos celosos y religiosos, pero son pacíficos. Este grupo de fariseos entonces conocen la ley, cumplen con la ley, pero no tienen la intención de rebelarse contra el Imperio Romano de modo violento. Se dedican a meditar la ley y a comentarla. Esta actividad para el pueblo de Israel de aquel entonces y de ahora es tan importante que para nosotros a veces nos sorprende, ¿no? El fariseo dedica su vida entera a meditar la ley. ¿Qué ley? Bueno, pues la ley del Pentateuco, concretamente, pues la ley que vamos a encontrar en el Deuteronomio, ¿no? Todas las leyes del Deuteronomio, las leyes que les han sido dadas en las Sagradas Escrituras, pero también
los comentarios que ellos hacen a esta ley y que se convierten en leyes secundarias o terciarias, ¿no? Y que se multiplican. ¿Por qué? Porque los fariseos quieren conservar, son tan celosos que quieren conservar la pureza de la fe a partir de multiplicar las leyes. Y este es un fenómeno religioso curioso que no solamente existe en el pueblo judío, es una intención de controlar, al pueblo, a los adeptos, a base de multiplicar las leyes. ¿Por qué? Porque a nosotros los hombres nos fue concedida la libertad por Dios. Y en la medida en que los hombres son más doctos, las personas son más doctas, empiezan a creer que los demás no son igual de capaces para hacer lo correcto y tomar las propias decisiones con su libertad. Y es entonces que multiplicamos las reglas para manipular, controlar a los demás. Veámoslo en función de la educación que le damos a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos son pequeños y consideramos que no son capaces de decidir lo que está bien y lo que está mal, pues tenemos que darle sin número de reglas, ¿verdad? Por ahí no se camina, eso no se toca, eso no se hace, te prohíbo esto, te prohíbo lo otro. Y si nosotros somos personas sanas, conforme van creciendo nuestros hijos, vamos poniendo a prueba su capacidad de manejar la libertad y vamos quitando reglas y permitiendo a nuestros hijos tomar decisiones incluso equivocadas con su libertad. Eso si nosotros somos personas sanas psicológicamente. Pero si somos personas temerosas o inseguras, lo que vamos a hacer es que a pesar de que nuestros hijos crecen, maduran y se vuelven adultos, pues vamos a creer que no son capaces de tomar sus decisiones e intentaremos tomarlas con ellos poniéndoles reglas. Reglas como, por ejemplo, obligarlos a visitarnos un día fijo, ¿no? De manera que mis hijos nunca me suelten, nunca me dejen, porque lo más importante es la familia. Y no pueda yo confiar en que ellos libremente elijan visitarme. Perdón, a veces pongo algunos ejemplos que pisan unos callitos porque nosotros podemos encontrar en nosotros cómo la actitud farisaica quizá está medio anidada en nuestros corazones. ¿Por qué los fariseos multiplicaban las leyes para controlar al pueblo? Porque no creían en la madurez y en la libertad del pueblo para tomar sus propias decisiones en cuanto a lo que Dios concierne. Me gusta mucho que en nuestra iglesia nosotros encontramos esta inclinación a creer en nuestra madurez como creyentes y en nuestra libertad. Y a veces nosotros no lo valoramos, es curioso, valoramos más las cientos de reglas que tienen las sectas para obligar a la gente, por ejemplo, a no tomar, a no fumar, a entregar el 10% de sus ganancias en el diezmo. Admiramos esas reglas en vez de reconocer cómo nuestra iglesia nos quiere tratar como adultos y nos dice, bueno, que la Biblia pide el diezmo de lo que ganamos, pero nosotros podemos dar en libertad y con amor lo que consideramos que debemos dar, ¿no? La iglesia nos trata con bastante libertad e intenta que nosotros actuemos como creyentes maduros y libres, arriesgándose a que no lo hagamos, arriesgándose a que nos vayamos, a que nos cambiemos de fe. Por eso la gente a veces sale de la iglesia católica, entra a alguna secta, algún otro grupo y los vemos que actúan con una ferocidad, cumplen todas las leyes y decimos, pero ¿por qué no hacías lo mismo en esta iglesia? Bueno, porque a ciertos espíritus inmaduros necesitan tener reglas, muchas reglas,
para comportarse bien. Es muy curioso, es todo un fenómeno sociológico, ¿no? Pero lo que quiero que veas es no precisamente ponernos a hablar mal de los fariseos, porque eso no nos aportaría nada. Y yo veo que en casi todas las lecturas y películas tendemos a eso, a pensar, ay, qué horror, los fariseos eran lo más espantoso que existía, y perdiendo la oportunidad de descubrir ese fariseo que hay en mí. ¿Por qué? Porque lo más importante de nuestra fe no sucede en las expresiones exteriores. Lo más importante de nuestra fe no es si fuiste a la iglesia todos los días, si rezaste tu rosario todos los días, hincado, con las manos en cruz, con la vela prendida. Eso no es lo más importante. No, lo más importante en nuestra fe nunca sucede en lo exterior, que lo exterior, el lenguaje exterior es importante, desde luego que sí, pero tiene que ser producto de algo que sucede en el corazón. Arrodillarte en la consagración es valiosísimo si surge de un ponerte de rodillas en el corazón. Hacer tu oración con los ojos cerrados, con tu cirio prendido, con la puerta cerrada, es valiosísimo, siempre y cuando suceda como la consecuencia de algo que pasa en tu corazón. ¿A qué iba con todo esto? Justo a esta humildad que tenemos que generar en nuestro corazón para no sentirnos bien o correctos porque cumplimos las formas exteriores. Lo que sucede en nuestro corazón es lo más importante, porque si cumplimos toda la ley como los fariseos y practicamos con rigidez nuestra fe, ¿y cómo sabemos que la practicamos con rigidez? ¿Sabes cuándo? Cuando miramos con malos ojos a los que no lo hacen. Cuando practicamos con rigidez nuestra fe, sin vigilar lo que sucede en nuestro corazón, es cuando podemos nosotros distinguir que tenemos un fariseo dentro, que tenemos un poquito de fariseos. Eh, Estos fariseos son pacíficos. Estos fariseos no hacen la guerra, son pacíficos. Solamente desprecian en su corazón a los que no piensan como ellos y a los que no son como a ellos y a los que tienen otro carácter o otras reacciones. Jesús dedica tiempo a hacerles ver que no basta cumplir la ley para acercarse a Dios. Y esto es lo más grave de todo esto. Y esto es lo que tiene que pegarnos hoy fortísimamente. No es suficiente ir a todas las misas, confesarte cada 15 días, acceder a los sacramentos. No es suficiente para lo que Dios quiere de ti si no atiendes la dureza que hay en tu corazón, que no es otra cosa que una tentación maligna. Y Jesús se detiene mucho en esto, no lo toma a la ligera. Hay otro grupo, curiosamente, de judíos resistentes al poder romano que son los celotes. Y estos sí son violentos. Ellos sí quieren una revolución, digamos, armada. Y no vemos que Jesús se lance tan duro contra los celotes como se lanza contra los fariseos. Y por otro lado tenemos a los judíos entreguistas, es decir, los judíos que estaban dispuestos a entregarse al pueblo romano. Y estos también siempre los ha habido, porque eran los judíos que veían en el modo de proceder de los romanos progreso. Veían al Imperio Romano como, desde luego, una civilización superior y el tema religioso pues llegaba a no tener importancia porque parecía que nuestra religión nos mantiene pobres, oprimidos, y ellos que tienen otras creencias son los ricos, los pudientes, los exitosos. Bueno, pues los judíos entreguistas, por admiración al Imperio Romano, estaban dispuestos a negociar sus creencias. Y son estos judíos los que se fueron, digamos que, infiltrando o obteniendo algunas prácticas que no eran propias de su cultura.
Entonces, si te fijas, tenemos los judíos resistentes y los entreguistas. Dentro de los resistentes, dos facciones que son muy importantes y, como les decía yo al principio, nos hablan de una realidad histórica, pero siempre la Biblia hay que verla en la otra dimensión, la dimensión de que es un mensaje para mi propia vida. ¿Y de qué me sirve a mí conocer esta situación política del pueblo? Porque esta situación política del pueblo la vivo yo en mi casa, porque el hombre es un ser político. Vamos a tener grupos religiosos, diversos grupos religiosos. En la misma religión hay diversos grupos religiosos, como sucede en nuestra propia vida. Tenemos la misma religión, somos la misma iglesia católica, pero llegamos a misa y vamos distinguiendo, ¿verdad? Vamos distinguiendo, no, esas son las que se reúnen a la oración, no, esas del velo son las que están en este otro grupo, las otras son las del coro, no, esa no es de aquí, esa viene de fuera, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de grupos. Ellos también tenían diferentes tipos de grupos. El primero, los escribas y los doctores de la ley. Estos son especialistas en la interpretación de la ley. Es decir, que había una ley que había que interpretar para aplicarla en la vida diaria, con la severidad que los interpretadores consideraran. Y son los que generaron textos muy importantes que hoy día todavía existen en las sinagogas, donde la gente recurre para conocer la interpretación de la ley, como nosotros hacemos cuando recurrimos a los doctores de la iglesia para la correcta interpretación de la escritura. Bueno, pues estos escribas y doctores de la ley, cuando el pueblo de Israel empieza a abrirse, ¿no? En la diáspora, cuando los judíos entreguistas pues se van a Egipto porque allí está el comercio, van compartiendo con otras culturas, se van haciendo ricos, ¿verdad? Pues los escribas y los doctores de la ley quieren retener al pueblo de Israel unidos. ¿Y qué hacen? Lo mismo que un padre que siente que sus hijos se le están saliendo del huacal. ¿Qué hacen? Multiplican las prescripciones, multiplican las leyes y hacen una maraña de adiciones a las leyes que convierten a la fe en un yugo insoportable. Y entonces, ¿qué sucede? Que la persona tiene que poner tanta atención en lo exterior que se olvida del corazón. Se olvida del corazón. ¿Por qué? Porque lo otro te absorbe por completo. Y entonces se olvida que tiene que cuidar de tener un corazón limpio y puro que ame a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Se le olvida. Si estaba en el Antiguo Testamento, pero las leyes asfixian a las personas y se les olvida el corazón. Igual que pasa con los hijos que están, digamos que, oprimidos con demasiadas reglas, ¿no? Es tanto lo que hay que cumplir para mi mamá que se me olvida amarla. Por otro lado, tenemos otro grupo importante, el grupo de los saduceos. Este grupo son una secta judía, es decir, un grupo que se separa un poco del judaísmo porque tiene sus propias reflexiones, sus propias ideas. Reconocen el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? ¿Te acuerdas muy bien tú cuáles son? Ahí en tu Biblia los puedes ver, los puedes ubicar por si no te lo sabes de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios son 5 libros que se guardaban en 5 estuches y por eso se llaman el Pentateuco. Ellos reconocen la Torá, el Pentateuco, y tienen diferencia en algunas creencias como en la resurrección. En realidad, el pueblo de Israel crece y se desarrolla junto a ideologías que los circulan, en los cuales se maneja la creencia en la reencarnación. La reencarnación es la migración, por llamarle de alguna manera, cuando el cuerpo muere, la migración del alma espiritual a otro cuerpo, ¿no? Y esta creencia va a estar circundando al pueblo de Israel. Sin embargo, en los últimos libros del Antiguo Testamento, sobre todo les decía yo en Macabeos, pues queda muy clara
el pensamiento que quiere transmitir Yahvé al pueblo en cuanto a la promesa de una resurrección, que no una reencarnación. Después San Pablo va a ser clarísimo y va a decir, se los digo tal cual, una vez solamente se vive y se muere para siempre, una sola vez, ¿no? San Pablo es muy claro en hablar contra la reencarnación, porque lo que predica nuestro Señor como una esperanza de vida eterna es la resurrección, es decir, la resurrección de la persona íntegra, su alma y su cuerpo. ¿Por qué? Porque cada alma fue creada para un cuerpo y cada cuerpo para un alma, y el alma y el cuerpo de la persona están unidos en una dignidad incomparable, completamente original e irrepetible. De modo que si predicáramos que el alma migra a otro cuerpo, pues ya no sería ni esa alma ni ese cuerpo, porque es un alma con un cuerpo distinto, y nuestra alma fue pensada y creada por Dios para nuestro propio cuerpo, ¿no? Y como sucede hoy también, pues resulta que los saduceos son judíos que no creen en la resurrección, ¿no? Y eso está expresado en la Biblia, ellos no creen en la resurrección y son colaboradores gustosos del Imperio Romano. ¿Con qué idea? Con la idea de tener poder y estatus sobre el resto del grupo. Después tenemos a los esenios. Tú has oído seguramente los esenios, porque hay tanto chisme de los esenios. ¿Quiénes son los esenios? Bueno, pues son una comunidad que se aparta sobre todo de Jerusalén y se va a vivir en cuevas a orillas del Mar Muerto. Se van a vivir a estos lugares retirados de la ciudad con un sacerdote como guía, y son personas que pretenden separarse de la corrupción de la ciudad para prepararse a la venida del Mesías. Digamos que quieren escaparse de la tendencia de los judíos que se están modernizando y se quieren mantener puros en la fe, se apartan y se van a las cuevas. Quizás he escuchado de ellos, sobre todo porque supimos más de ellos cuando se descubrieron los manuscritos que se encontraron en unas vasijas en Qumran. Estoy segura que conoces la historia, no me voy a detallar en ella, pero bueno, resulta que una persona que cuidaba ganado, me parece, pues el ganado ahí es pequeño, eran cabras, un pastor aventando piedras, pues algo sonó raro dentro de una cueva, encontró una vasija en una pared, sacó la vasija, encontró un texto, fue al mercado a venderlo, ¿no? Sin saber lo que tenía en las manos, y bueno, pues así es como se fue a hacer la investigación a la cueva y se conoció que en la cueva, en varias vasijas, estaban enterrados textos antiquísimos en Qumran, que van desde el 250 antes de Cristo hasta el 66 después de Cristo. Estos textos están, pues son muchísimos, en lenguas en hebreo, en arameo, muy pocos en griego, pero hay algunos en griego, y nos presentan las escrituras que pues los judíos fieles, llamémosle, que buscaban la perfección, las escrituras que estos judíos previos a Jesucristo estudiaban. Y también te digo que algunos creen que Juan el Bautista pudo haber sido un esenio, ¿no? Por las características, por la ropa que usaba, porque predicaba en el desierto y sobre todo por lo que predicaba. Porque, bueno, pues ahora no es que se crea que se han encontrado todos los textos de Qumran, pero pues sí, ¿no? En esta época hay muchos recursos para agotar, digamos, las excavaciones que pudieran haber. Entonces, bueno, si no todos se han encontrado, la mayoría,
y faltan algunos textos de la escritura. Por ejemplo, no tiene a Esther, no tiene la historia de Esdras y Nehemías de la recuperación del templo, ¿no? Faltan algunos textos, pero se encuentran también sus libros de reglas, su calendario litúrgico, todo eso nos da muchas pautas de lo que hacían. Sus libros de oraciones también se encontraron, y lo que sí se puede descubrir, y los estudiosos saben, es que allí en Qumran había un judaísmo muy distinto al judaísmo rabínico. Era un judaísmo que sí era puro, pero que también era de cierta manera original. Tenemos otro grupo religioso que son los samaritanos. A veces también, como oímos la escritura como de pasada, pensamos que los samaritanos también son como los malos del cuento o los como apestados. Bueno, sí son de un origen variado, un origen étnico distinto al pueblo judío, pero también leen el Pentateuco y tienen su propio templo a Yahvé en el monte Garizim, a diferencia del templo de Jerusalén. Ellos tienen su templo en el monte Garizim y no han cuidado la pureza étnica como el pueblo de Israel, y también conviven tranquilamente con otros dioses, un poco forzados por la necesidad de socializar y integrarse al mundo. Y otra vez es lo mismo que nos pasa a nosotros. Lo mismo que nos pasa a nosotros. El pueblo judío criticaba y despreciaba a los samaritanos por su facilidad para adaptarse a otros dioses o otras prácticas. Lo mismo que nos pasa a nosotros, que a veces por mezclarnos con el entorno, por ser aceptados con los grupos que nos rodean, pues vamos aceptando la convivencia con otros dioses y nos hacemos nuestro propio monte de adoración. Y entonces decimos, bueno, yo sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia, pero yo creo a mi modo, pero yo hablo a mi manera. Recuerdo una alumna que al principio me decía, mira, o sea, no, yo no rezo, pero todo el día pienso en Dios. Decía, es igual, decía yo, no, claro que no es lo mismo. Claro que no es lo mismo, desde luego que no. O sea, a Dios hay que darle un honor y una gloria que es propia de Dios, ¿no? Y los samaritanos, bueno, pues por esta necesidad de poder vivir en el mundo que los rodeaba, pues fueron más light, digamos, y eran fuertemente criticados, sobre todo por los judíos más celosos. Y después tenemos otro grupo, el grupo de los galileos. Ahora que veamos el mapa, van a ubicar dónde está Galilea, pero los galileos también eran criticados o despreciados por los judíos. Estos eran judíos o paganos que habitaban en la zona de Galilea, pero estaban vinculados con el judaísmo. Se vinculaban con el judaísmo, a lo mejor no podían probar su pureza de estirpe con el pueblo judío, pero cumplían con las leyes. Y entonces por eso vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que por ahí dice que nada bueno podía surgir de Galilea. Entonces hay cierto desprecio por ellos. Los judíos los consideran como paganos vinculados con el judaísmo, pero no como judíos. Y por último tenemos al grupo de los publicanos. Los publicanos son un grupo muy interesante porque son judíos. Son judíos que ya te contaba yo alguna vez que el pueblo, el imperio romano, tenía que contratar a un judío para que recaudara los impuestos. Entonces, no es que le pagaran al judío, sino que le decían, tú danos esta cantidad de impuestos de esta aldea y todo lo demás es para ti. Entonces, pues ellos, ¿cómo se cobraban su sueldo? Aumentando los impuestos. Y entre más avaricioso fuera el publicano, pues peor le iba al grupo al que le pedían los impuestos. Entre ellos, pues tenemos a Zaqueo y a Mateo. Publicanos, es decir, judíos encargados de recaudar los impuestos. Y nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento cómo los judíos desprecian
tremendamente a los publicanos. Aquí les pongo, vieron en la anterior lectura 2 y lectura 3, porque les voy a compartir, en la lectura 2 les voy a compartir algo sobre Qumran que puede ser interesante, y aquí en la lectura 3 les voy a mandar también otra lectura. Y les voy a poner en el chat 2 lecturas para que ustedes puedan ampliar su conocimiento. Y bueno, aquí tengo el mapa que les había yo prometido, les decía yo un poco caricaturesco, pero mi intención es que lo puedan visualizar y recordar. Claro que hay, esta Rocío nos mandó uno muy bueno, buenísimo, pero lo que tiene es que como que nos pueden quedar estas imágenes muy claras para imaginar la historia. Mira tú esto, aquí tenemos el Mar Muerto, tú sabes que el Mar Muerto está por debajo del nivel del mar y entonces tiene un nivel de sales muy altos, por lo que pues se le llama el Mar Muerto porque nada puede desarrollar ahí la vida, obviamente, ¿no? Y las que hemos tenido la suerte de estar por ahí, es maravilloso porque tiene un lodo delicioso que te untas y que es que te deja la piel preciosa. Lo que sí es que venden cremas maravillosas hechas con estas sales del Mar Muerto. Y lo que quiero que veas en este mapa es cómo, bueno, pues el agua que alimenta al Mar Muerto va a bajar desde el lago de Galilea o el lago de Genazaret, o lo que también se conoce como el Mar de Galilea, que obviamente no es un mar. A veces cuando imaginamos a Jesús en la barca en el Mar de Galilea, pues nos imaginamos en medio del Pacífico, ¿no? Y pues no, el lago de Galilea es un lago pequeñito que también se llama de Genazaret porque tiene forma de arpa, ¿no? Este lago pequeñito, y alrededor se desarrollan diferentes aldeas y donde pues se desarrollan los pueblos de pescadores que van a ser los discípulos de nuestro Señor Jesús. Los pescadores viven alrededor del lago porque pues de eso comen y de eso viven, y pues son galileos. Aquí, cerca de Galilea, está justamente Nazaret, de donde es el Nazareno, y por eso encontramos la referencia a Jesús como el Nazareno o como el Galileo. Bien, por aquí baja el agua del lago de Galilea por el río Jordán. Este río que une Genazaret con el Mar Muerto es el río Jordán. En esta zona tenemos la zona de Samaria. ¿Por qué es importante? Porque pues a veces no ubicamos ni de dónde vienen, ¿verdad? Los samaritanos, fíjate tú, están en medio de Galilea y de Judea, o sea, no es como que estén lejos, como que sean extranjeros, como que vienen de fuera, no, están aquí en medio de Galilea y Samaria. Por eso, bueno, pues Jesús encuentra a los samaritanos, y hablar de samaritanos en el camino, pues es lo más normal, porque en el camino, en el trayecto que los judíos de Galilea, de Nazaret, del lago, tenían que recurrir 3 veces al año, tenían la obligación de ir a Jerusalén. Entonces, estos caminos eran caminos muy transitados por ellos, porque tenían la obligación de ir a Jerusalén por lo menos 3 veces al año. Y en ese camino, pues atravesaban y se encontraban con los samaritanos. Por eso era común, ¿verdad? Pues el encuentro con los samaritanos, ¿dónde? En los pozos, donde te paras a tomar agua, en el camino a Jerusalén. Y tendríamos Jerusalén aquí abajito. Me encanta porque aquí está Emaús, entonces también por el camino de Emaús iban los apóstoles cuando iban saliendo de Jerusalén para irse ¿a dónde? A Galilea, porque Jesús había muerto y entonces pues ya nada tiene sentido. ¿Y qué vamos a hacer? Y nos están persiguiendo. ¿A dónde tenemos que ir? Pues huir y a escondernos de regreso a nuestras casas, a nuestras familias y al oficio que conocemos, que es el de pescadores, a Galilea. Y por eso los apóstoles iban por el camino de Emaús, ¿no? Aquí también pueden ver 2 imágenes que me gustan mucho. ¿Cómo se habita en estas zonas? Bueno, si no se habita en los poblados importantes, se habita en tiendas. Habitar en tiendas era común. ¿Por qué? Porque la tienda se levanta
y se pone donde hay agua, donde hay pastos, donde hay animales, y es una especie de nomadismo en la zona. De hecho, San Pablo, su oficio era justamente, era un constructor de tiendas. Eso es lo que él hacía y lo que siguió haciendo, incluso cuando estaba predicando. Entonces, por eso me gusta esta imagen, porque incluso aquí trae las tiendas. ¿De qué vivían algunos? Bueno, pues de la ganadería de ganado pequeño, moviendo al ganado cerca de las riberas de un lugar a otro para que comieran, ¿no? Este ganado también se va, ya una vez que el ganado tiene el tamaño perfecto para venderlo a los que ofrecen sacrificio al templo en sus 3 viajes al año, estos pastores se van a Belén, y Belén va a ser una zona de resguardo de corderos, de borregos, que está muy cerca de Jerusalén, y ahí se van a resguardar los animales que se van a sacrificar en Jerusalén. Belén significa la casa del pan, eso es lo que significa, porque todo en nuestra Biblia tiene múltiple significación. Y nuestro Señor Jesús nació justamente en una aldea que se llama la casa del pan, porque ahí se guardaban, ¿no? Pues estos animales que van a ser el alimento en los sacrificios al templo, y Jesús, pues, es uno de esos. Es el Cordero, pero el que quita el pecado del mundo. Y el lugar propio para que naciera, según la profecía, pero según también la múltiple significación simbólica, es justamente Belén, que está muy cerca de Jerusalén. Y vamos a tener entonces 3 zonas importantes: Galilea aquí arriba, Samaria más abajo, Jerusalén y Judea. Podríamos dividir el mapita en 3 zonas importantes para que nosotros entendamos cuando se habla de que fue a Judea, subió a Samaria, subió a Galilea. Hablamos de subir, no como aquí en México que decimos, no, te subes por Insurgentes y te bajas por Revolución. No, que somos bastante relativos en eso. En realidad, eso es lo que sucede. Galilea es más alto, y pues este es un camino real de bajada hacia el Mar Muerto, ¿no? Entonces Galilea está arriba, Samaria en medio, y después toda la zona de Judea. Un mapita muy breve, muy sencillo, que nos permite ver la Palestina de ese tiempo. Espero que les sea claro, que les haya gustado, pero sobre todo que lo memoricen y que no lo olviden. Bien. Todo esto son los antecedentes, la introducción, y vamos a entrar de lleno a conocer nuestros primeros libros del Nuevo Testamento, los Evangelios. Me fascina esta pintura donde tenemos a nuestro Señor Jesús con la palabra de Dios en la mano y un evangelista en cada esquina, cada uno fijando el texto. De lo primero que voy a hablar es de la elaboración de estos textos. Tenemos que entender quizá esto como lo más importante antes de enfrentarnos a los evangelios. En los primeros años de cristianismo, es decir, cuando Jesús muere y resucita, los años posteriores a este tiempo, los años de los testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, se predica una sola noticia. Y esta sola noticia es una buena noticia: la muerte y resurrección de Jesús. Ese es el tema central de la predicación de los primeros años. ¿Por qué? Porque estos primeros cristianos, claro que recordaban las anécdotas de la multiplicación de los panes, de que caminó en el agua, de los milagros que hizo Jesucristo, de que estuvo con el publicano, etcétera. Pero todo eso fue opacado por el encuentro que tuvieron estas personas
con haber conocido o sabido de una persona que vivió, que fue torturada con una crueldad impresionante y después resucitó. O sea, este mensaje al que nosotros estamos acostumbrados lo opaca todo lo demás. La predicación está centrada en que Jesús resucitó, en verdad resucitó. Y este es el centro del mensaje, esto es lo que se predica y esto es por lo que los primeros mártires se dejan matar en el circo romano, porque no voy a negar que sucedió lo que me consta que sucedió. Entonces, la buena noticia que alimenta a los cristianos a vivir encerrados en las calles, en agujeros, a esconderse para predicar y arriesgar su vida y la de sus hijos, es la convicción de una buena noticia. Jesús murió y resucitó y me consta. Estos primeros cristianos lo que predican es que ese que mataron está vivo y glorioso porque lo vimos ascender al cielo en su gloria. Y para acabarla de redondear, se fue al cielo y nos dejó al Espíritu Santo. Entonces, yo les pongo aquí en rojo. El centro de la predicación de los primeros cristianos es la muerte y resurrección de Jesús, y eso nos va a ayudar a entender muchísimas cosas que probablemente no entendemos aún. Están verdaderamente extasiados ante que Jesús resucitó y venció a la muerte. Y entonces, la manera en que los primeros cristianos conviven con esta locura es contarle y contagiar a los demás que aquel que los judíos mataron sigue vivo y sigue vivo en la gloria. Y que además, después del Pentecostés, nos ha dejado el Espíritu Santo. No me voy a ir rápido en eso, ahora voy a ahondar, pero quiero que primero recuerdes esto. Lo central de la primera predicación fue la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús. Este es el mensaje primordial de las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque en Pablo tenemos justamente aquel que no conoció a Jesús, pero que va a hacer eco de lo recibido por los primeros cristianos, por aquellos que sí conocieron a Jesús. Entonces, bueno, Pablo no conoció a Jesús en esta vida, no caminó con él, ¿no? Pero por una revelación que la veremos en su momento, algunos dicen que lo tiró Dios del caballo, pero quiero contarles que el caballo no aparece en ninguna parte. Pablo cayó, pero lo del caballo ya fue parte de las novelas y de nuestra imaginación. Pero el tema, ya me voy a mover. El tema es que Pablo lo que recibe de estos primeros cristianos es el mensaje primordial, a lo que le llamamos el querigma. El mensaje primordial es este. La buena noticia es que Jesús murió y resucitó. Y ese es el querigma, ese es el corazón de lo que Pablo va a predicar. Las reglas, los modos, las formas y los detalles a estos primeros cristianos, pues un poco como que les sobran. Con la vida nos vamos llenando de cosas que no son importantes y probablemente lo que tengamos que rescatar en nuestro corazón es esto. Hay una buena noticia. Jesús venció a la muerte. ¿Y por qué ahora más que nunca tenemos que estar conscientes del querigma? Porque allá afuera nuestros seres queridos están muriendo de miedo de enfermarse y morir. Nos hemos olvidado del querigma. Y tenemos que rescatar el corazón de nuestra fe, que es el querigma, y el corazón es que Jesús venció a la muerte. Porque la buena noticia es que si nuestro cuerpo muere,
podemos tener vida eterna porque Jesús nos lo demostró. Venció a la muerte y resucitó. Por eso puse en rojo esto, porque creo que es un tiempo en el cual tenemos nosotros que rescatar el querigma. Pues esto es el mensaje primordial de los primeros cristianos, del querigma, y por eso no vamos a encontrar en los evangelios un texto científico que nos dé datos exactos, porque si buscamos datos geográficos o históricos exactos, nos vamos a llevar una gran decepción, porque ese no es el mensaje central de los evangelios. El mensaje central es el querigma. Empezó a pasar el tiempo y una vez que los primeros cristianos fueron compartiendo el querigma y lo fueron digiriendo y lo fueron aceptando, con el tiempo los cristianos comenzaron a preguntarse por el comienzo de la vida de Jesús. Su madre, su padre, dónde nació, dónde estuvo, a dónde fue, con quién vino. Esa fue una preocupación secundaria. Y va a ser la segunda generación de cristianos los que van a consignar las palabras de los primeros testigos. Los primeros testigos, digamos que estaban enloquecidos con el querigma. Es una conversión del corazón presencial. Y por eso no se van a detener a tomar nota. Es la segunda generación de cristianos que conocen a la primera generación, que entienden perfectamente el querigma, los que van a fijar o a tener interés en poner por escrito quién es su madre, quién su tía, quién su hermano, cuál es la aldea, de dónde vienen y a dónde fue. De modo que los evangelios no se elaboran el día de los acontecimientos, no. Los evangelios escritos, los textos que tenemos escritos, se elaboran a lo largo de un fenómeno que va desde el acontecer, es decir, el suceso histórico, la comprensión de estos primeros cristianos que contemplaron el suceso, es decir, tuvieron que contemplarlo y en un segundo momento comprenderlo, para tener un tercer momento que es la interpretación. ¿Qué tiempo tomó esto? Bueno, yo nada más antes de terminar te quiero recordar que los sucesos acontecieron y los apóstoles parecía que no entendían mucho lo que estaba pasando. Jesús nunca se desespera con, digamos que, la torpeza de los apóstoles por comprender. ¿Tú te acuerdas todo lo que vivieron junto a Jesús, todo el tiempo que estuvieron junto a él y de repente los escucha discutir en el camino y les pregunta, ¿y ustedes de qué discuten? Y ellos le dicen que estaban discutiendo de quién era el primero. Jesús ha de haber dicho, oh, como el emoji ese, ¿no? No han entendido nada. ¿Por qué? Porque ellos van a comprender el acontecer, lo van a comprender cuando reciban al Espíritu Santo en Pentecostés. Cuando reciban el Espíritu de amor en Pentecostés. Ahí van a comprender. Y una vez que comprenden, van a explicarle a otros, por medio del don que recibieron del Espíritu Santo, no solo el acontecer, sino la comprensión y la interpretación de los sucesos. Y así, este otro, que tengo aquí en la imagen, con un texto en la mano, que es el que va a fijar el texto, recibe un acontecimiento comprendido e interpretado. Y entonces lo pone por escrito. Ese es el proceso de elaboración de los evangelios. Pero no he acabado. No he acabado. Voy a continuar la próxima semana. Creo que es un tema muy interesante y espero verlas aquí para comenzar a rastrear todo esto en las escrituras. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias.